Vamos a iniciar la grabación de la clase también para poder compartir el link después. Lo primero que vamos a trabajar hoy día es en relación al modelo cíclico del desarrollo organizacional. Este modelo ustedes también lo van a poder encontrar en su cuadernillo. No creo que con la misma figura que está en la lámina, pero obviamente van a encontrar ahí los pasos explicados. Esta lámina la verdad que simplifica mucho lo que es el modelo y nos muestra gráficamente que efectivamente este es un modelo que tiene un desarrollo cíclico, ya que lo primero que nosotros tenemos que saber es que para poder llevar a cabo una acción de desarrollo organizacional o de cambio organizacional, tenemos que en primer lugar tener la identificación clara de algún problema que pueda estar afectando a nuestra organización. Ya sea un problema de índole estructural, ya sea un problema asociado a los recursos humanos, o cierto, ya también sea un problema asociado al medio ambiente externo, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de algún tipo de problema a nivel internacional, algún problema, una crisis económica, alguna crisis política, alguna pandemia. Entonces, cada uno de estos factores obviamente nos pueden ayudar a poder identificar algún tipo de problema. Y en ese Profesor, hay un sentido, compañero que no se puede conectar. Richard, ¿o no? Sí, Sí, parece. acabo de admitirlo, así que ya podría estar operativo. Ya están los 17 conectados. Entonces, lo primero en este modelo es que nosotros seamos capaces de identificar el problema, ir a la raíz, de dónde está surgiendo esta necesidad de poder implementar algún proceso de cambio, o de dónde está surgiendo esta necesidad que requiere la intervención de la organización o la intervención de algún tipo de persona que pueda ayudar a mejorar este proceso. Ahora, qué es lo importante? Es que nosotros también tengamos esa habilidad para poder identificar problemas dentro de la organización, lo cual en muchas ocasiones se hace un poco difícil cuando nosotros somos parte de la misma organización. Por eso que en muchas ocasiones se hace hincapié, y ustedes también lo pueden ver en el cuadernillo, donde habla de convocar o de buscar el apoyo externo por parte de un consultor en desarrollo organizacional o un profesional externo que quizás tenga una mirada un poco más amplia de lo que es un problema a nivel organizacional, ¿ya? Entendiendo que esta persona que viene del exterior tiene un poco más de objetividad, también tiene un poco más de experiencia y puede, cierto, darnos la respuesta en relación a un supuesto problema que podamos tener y también más adelante cómo lo pudiéramos resolver. Así que la primera etapa o la primera parte de este ciclo tiene que ver con la identificación del problema. La segunda parte de este ciclo tiene que ver con el recurrir a un especialista, en este caso de desarrollo organizacional, que puede ser un consultor externo o interno, ¿ya? Generalmente se nos refiere a que sea alguien externo para que, como tal como les decía, tenga una mirada un poco más objetiva y amplia de un determinado problema. Después, como tercera etapa, tenemos la integración de datos, en el sentido de que este individuo que va a hacer la intervención dentro de la organización tiene que hacer una investigación respecto de dónde se puede estar originando el problema, quiénes pueden ser los responsables del problema, cómo lo pudiéramos resolver, y también cuál es el grado de impacto que está teniendo en el desempeño de la organización. Eso se refiere a la integración de datos. Después tenemos como cuarto punto la retroalimentación, en donde nosotros tenemos que hacer hincapié en que este consultor, que ya ha hecho esta pequeña intervención a nivel organizacional, va a querer socializar estos resultados que ha obtenido con alguien de la organización, ya sea la mesa directiva, la jefatura o el mismo grupo en general, y, y ante la información que le entregue, obviamente van a haber retroalimentaciones, probablemente explicaciones de por qué se origina el problema, explicaciones de los niveles de impacto que tiene el problema, explicaciones, por ejemplo, de algún responsable en relación al problema, y para pasar así al quinto paso en donde se genera un diagnóstico conjunto. Es decir, se tienen que aunar criterios,
y llegar a una conclusión entre el consultor externo y la gente de la organización para ver cuál es efectivamente el problema real que está quejando a esta organización. Y ya cuando tenemos identificado ese problema real que es compartido por todos, recién nosotros podemos empezar a actuar. Y ese es, obviamente aquí está indicado como el sexto paso, que es la acción. ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros vamos a llevar a cabo para poder resolver este problema a nivel organizacional? Y creo que también nos indica como último paso que obviamente estos datos tienen que ser nuevamente integrados para poder evaluar si efectivamente se pudo dar solución o no al problema. Y cuando nosotros hacemos esta última revisión, esta revisión final de los resultados y de si el problema se resolvió o no, tal como dice la dinámica, nos vamos a encontrar con un nuevo problema, o nos vamos a encontrar con otros problemas que puedan surgir. Y eso le da obviamente el significado a esta dinámica de que el modelo de desarrollo organizacional es un modelo cíclico. Es decir, es un modelo que se transforma en algo permanente, el cual nunca acaba, sino que más bien es un modelo que va a estar enfocado siempre en la mejora continua. Es decir, ir encontrando nuevas problemáticas para entregar nuevas soluciones. Ya, eso con la imagen ustedes lo pueden comprender sumamente fácil. No es un modelo que tenga cierta complicación, lo podemos asociar mucho también a la vida cotidiana, a cuando a ustedes se les presenta algún tipo de caso o algún tipo de problema a resolver, es más o menos la misma dinámica, así que no debiéramos tener complicación con esto. ¿Alguna consulta por acá? No, profesor. Vamos a ver. Liliana, ¿está por ahí? Sí, profesor. ¿Cómo está Liliana? Bien, Qué bueno. gracias. Liliana, supongamos que usted es este consultor externo al que llaman para poder identificar el problema en la organización. Si usted es capaz de identificar el problema que está afectando a esta estructura, ¿cómo usted lo, cómo usted lo comunicaría a la gente de la empresa si, por ejemplo, este problema que usted encuentra es un problema grave? ¿A quién se lo comunicaría primero? ¿Cómo se organizaría para poder comunicar la información? Se lo comunicaría primero al jefe de la organización ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el, para el que él problema es el jefe? tome las acciones a seguir, porque a lo mejor no lo puede informar en forma inmediata a todo el equipo. Liliana, ¿y qué pasa si el problema es el jefe? Perdón, no le escucho muy bien, se escucha mucho. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, es que de repente se entrecorta Ah, ya. el ¿Y si el mensaje. problema es el jefe? ¿Qué pasa si el problema es el jefe? ¿Sí? ¿Cómo entrega la información ahí? Parece que se le pegó Sí, parece que... la cama. Se nos fue Liliana. A ver, otro compañero que le pueda ayudar en la respuesta. No sé, ¿está por ahí?
Ahí te puede escuchar Liliana. Ah, ya, sí. Verdad es que Sí, se ahora sí. desconectó y no escuchaba nada. Se había perdido. Ya. Sí, después se cerró todo, no sé qué pasó. Perfecto. Le estaba diciendo que, ¿qué pasa si el problema es el jefe? ¿Cómo usted va a comunicar a la organización la información? Pero el jefe también debe tener otro jefe. Por supuesto, muy bien, Entonces tendría que comunicarle a los jefes del jefe. ya. ¿Y cómo haría esa comunicación? ¿Haría una presentación? ¿Les entregaría un informe? ¿Qué haría usted? Le entregaría, no, yo creo que le entregaría un informe a los jefes del jefe, a la gerencia, me imagino, para indicar lo que está sucediendo y también una reunión. Ya, ya, perfecto. Ya. Muy bien, Liliana. ¿Alguien más quiere aportar algo? También puede ser que se puede enviar también un informe a recursos humanos de la empresa, Sí, por supuesto. ¿ya? Porque si en el caso de algún problema de un jefe, entonces obviamente no se le puede decir nada. Por lo menos en el trabajo mío existen también correos o plataformas donde uno puede pinchar y anónimamente también se puede denunciar ciertos actos que son indebidos en realidad. Y también, como dice la compañera, se puede dar ese informe a la jefatura y después obviamente una reunión con el involucrado, que es lo que generalmente se hace, creo yo. Por lo menos en mi lugar de trabajo es así, se presenta de esa manera. Igual va a depender de las áreas también que se involucren. Ahora ustedes se dan cuenta que, imagínense si nosotros le pedimos a un consultor interno que entregue esta información. Y si uno de los factores del problema puede ser, por ejemplo, algún colega amigo. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿cómo podemos comunicar la información? Pero va a depender, profesor, mucho también del tamaño y el tipo de la empresa. ¿Qué pasa si el dueño, el jefe es el dueño de la empresa? Si no hay un directorio, si no hay recursos humanos en la empresa, es una empresa pequeña. Claro, Entonces, va a depender mucho del tipo de empresa. Es que ahí tampoco, si el dueño, si el problema es el dueño y más arriba no hay otra jefatura, yo creo que no se haría esta actividad de hacer una consulta a alguien para ver cuál es el problema en la empresa, porque obviamente como él es el jefe, quizás no lo aceptaría, po. claro. Entonces digo, ¿para qué voy a aceptar a alguien que me venga aquí a hacer algún informe en perjuicio mío? Entonces ahí los trabajadores lo que hacen siempre es ir a la inspección solamente. Claro, por eso Pero, les indicaba que va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la realidad también de cada organización. Es como lo que pasa cuando tomamos la decisión de contratar a una persona. Si, por ejemplo, tenemos un ambiente laboral, un clima laboral bastante complejo, probablemente lo más recomendable va a ser contratar a una persona externa. Pero si tenemos una demanda interna en el sentido de que los colegas buscan mejores oportunidades laborales, crecer dentro de la empresa, y tienen las competencias, vamos a preferir un candidato interno. Acá también ocurre algo similar. Va a depender del tamaño del problema, tal como dicen ustedes, del tipo de organización, y también va a depender del profesionalismo de la persona que elijamos como consultor. Porque una cosa es la amistad y también otra cosa es el profesionalismo que le entrega en este caso el individuo. ¿Ya? Así que van a haber varios factores que van a incidir en la forma en que nosotros podamos comunicar de mejor forma un determinado problema. Ahora bien, lo importante es que nosotros seamos capaces de identificar, antes de elegir a esta persona que va a hacer la intervención, seamos capaces nosotros de identificar, obviamente, cuáles son las variables que más nos van a favorecer para poder subsanar y mejorar el problema. Eso es lo primero. ¿Ya? Vamos ahora a algunos aspectos
que es importante observar en el desarrollo organizacional. Eh, Entre ellos están acá, bueno, el aspecto estructural, donde obviamente nosotros nos referimos a la institución como tal en su tiempo, en su espacio físico y su ubicación geográfica, es decir, todo lo que conforma la estructura de la organización. También hablamos del aspecto interno, del aspecto de tipo administrativo, ya que se refiere a la estructura orgánica que conforma la institución, y también la misión para la cual fue creado. Y por último tenemos también el aspecto normativo, donde se refiere a las políticas, las metas, los objetivos y las estrategias que rigen a la organización. Entonces nosotros tenemos que lograr también que todo esto confluya y que todo esto funcione de forma óptima, en el sentido de que cualquier alteración que sufra alguno de estos aspectos internos del DO nos va a invitar o a conllevar a implementar algún proceso de cambio, ¿ya? Y lo que les mencionaba un poquito al principio, si por ejemplo tenemos algún problema asociado al aspecto interno estructural, es decir, a lo que ocurre un poco en el entorno de la organización, nosotros inmediatamente vamos a tener que empezar a implementar algún proceso de cambio. En el segundo punto, lo mismo, si tenemos algún problema que se genera en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama, en la departamentalización, en la asignación de tareas dentro de la empresa, también vamos a tener que recurrir a algún tipo de implementación de cambio. Y así también lo mismo en el caso normativo, si tenemos alguna política, alguna meta, algún manual, algún objetivo u estrategia que esté afectando el correcto desempeño de mi institución, voy a también tener que hacer algún tipo de modificación. Así que es muy importante que estos tres aspectos internos que observamos acá, ustedes obviamente lo tengan bastante claro, que deben estar funcionando de forma óptima para no sufrir ningún tipo de alteración, ya que cualquier alteración que tengan va a conllevar a un proceso de cambio. ¿Alguna consulta con estos tres aspectos? No, profe. Ya. Vamos entonces con la siguiente lámina. Después se nos suman ciertos otros aspectos que son un poquito más complejos, y por eso es importante separarlo de los primeros, porque estos son obviamente un poco más específicos y requieren un poco más de análisis desde el punto de vista de su detección. Y aquí tenemos nosotros los aspectos de tipo tecnológicos, en donde hablamos obviamente de aquellos instrumentos o conocimientos con los cuales cuenta la institución para poder brindar una mejor atención, ya sean por ejemplo los equipos computacionales, los sistemas de alarma, los sistemas de monitoreo, los tótem, etcétera, toda aquella tecnología que se implemente para poder entregar un servicio. Después también tenemos el tema social humano, que yo diría que es el aspecto interno más complejo de la organización, ya que acá interviene todo lo que vimos en las clases anteriores, desde el punto de vista de la complejidad del individuo dentro de la organización, tiene que ver mucho con el trabajo que ustedes también estaban haciendo, de cómo todas estas variables pueden intervenir en el comportamiento de un individuo, las habilidades, las actitudes, los valores, los atributos de la personalidad, ¿ya? Y todo esto obviamente es un tanto difícil poder, así como identificarlo, también poder modificarlo. Recuerden que modificar una estructura no es difícil, simplemente se cambia, pero una persona modificar sus actitudes y su comportamiento no es fácil. Requiere de tiempo, requiere de ciertos mecanismos para poder llevar a cabo esa modificación. Y por otra parte, tenemos los aspectos externos, que son acá el entorno político, que comprende el área de acción que tiene la institución, y el entorno socioeconómico, que enfatiza en el bienestar que obtenga la población y el presupuesto que se asigna a la institución para cumplir con sus acciones. Ahora, estos dos aspectos externos son los que nosotros tenemos que estar constantemente monitoreando, porque son aquellos que son los más dinámicos. Todos los días ocurre algo. Todos los días se inicia algún tipo de conflicto, cae una bolsa, se dispara el dólar, baja el valor del barril de petróleo, sube el valor del cobre, aparece una nueva enfermedad, aparece un
¿cierto? Un conflicto interno, aparece una declaración de guerra, aparece una decisión de la ONU, en fin. Todo esto, chiquillos, afecta. Y obviamente nosotros tenemos que estar muy atentos también a lo que pasa en el contexto. En, esta, en estos meses que han transcurrido, ustedes, bueno, deben tener conocimiento, hay muchas empresas que dependen un tanto del valor del dólar, ¿ya? Y hasta hace algunas semanas estaban bastante preocupados porque en los últimos 2 años el valor del dólar había crecido prácticamente 200 pesos. Cosa que para efectos de importaciones y exportaciones tiene una afectación bastante importante. Y eso cambió el día lunes pasado, cuando producto, ¿cierto?, de la situación que se está generando en Estados Unidos por el fallecimiento de este ciudadano negro, eh, el valor del dólar hoy día ya se encuentra bajo la barrera de los 800 pesos. Estamos hablando de que el día viernes cerró en 780. Entonces, toda esta situación, imagínense en el poco tiempo que transcurre, es decir, en una semana tenemos un cambio en la dinámica sumamente importante que tiene un grado de afectación relevante en nuestra economía. Y más aún, el precio del cobre sube, y eso también hace que la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, también sube, donde se cotizan las 20 acciones más grandes del país, suba, y eso obviamente pone a la moneda chilena en una posición mejor a la que, por ejemplo, entró a tener después del 18 de octubre del 2019. Entonces imagínense todos los impactos que puede tener una situación particular en un país o en el mundo y cómo este afecta a nuestro negocio o en este caso a nuestra organización. Eso es lo que nosotros conocemos como vulgarmente como globalización, ¿ya? Lo que ocurre en un lado le afecta a otro. ¿Alguna consulta, chiquillos, hasta acá? Sí, profe. Por ejemplo, acá el ejemplo que estaba dando recién usted tiene que ver, por ejemplo, con el entorno político, porque yo leyendo lo que dice la punta acá en el entorno socioeconómico, me da la impresión que tiene que ver más con esta responsabilidad social que tiene la empresa en la comunidad donde ejerce, ¿no es cierto? Así es, José. ¿Ya? Ahora, eh, hay un punto que es muy importante, que ustedes tienen, yo sé que ustedes lo comprenden, que hoy día toda decisión económica o política tiene incidencia en todo lo social y lo medioambiental incluso. Entonces hoy día nosotros hablamos de factores multidimensionales. Ese es el concepto que se ocupa en términos de desarrollo organizacional. Como si bien nosotros podemos estar un poco preocupados del entorno político, pero esa situación que ocurre a nivel externa también me puede estar afectando a nivel social y a nivel medioambiental, ¿ya? Piensen ustedes un poco, por ejemplo, con lo que ocurría con la COP25. ¿Se acuerdan de la famosa COP25? Donde No estaba, sé, donde no. estaba esta chica famosa, la Greta Thunberg, que iba a viajar en barco, ¿cierto? Era la convención para hablar sobre el cambio climático. Exactamente, y para reducir la emisión de CO2 en el mundo. Imagínense eso, la reducción de CO2. ¿Qué es lo que implica? Que todas las industrias y los países modifiquen las emanaciones, ¿cierto? Que tienen sus industrias y sus empresas a nivel país. Y eso, obviamente, esa transformación requiere un cambio de tipo económico, un cambio de tipo político, porque nos lleva también a modificar la normativa interna en el país y también nos lleva a modificar la estructura económica de ciertas empresas que van a tener que invertir para poder reducir o suprimir también las emisiones de CO2. Entonces, Bueno, imagínense y lo que eso uno, hoy en día se está logrando, profesor. claro, entonces imagínense lo que Por lo una que está reunión, pasando, claro. lo que una reunión puede tener como impacto a nivel país. Por eso que muchos países estaban en contra de la COP25, algunos no querían participar, en fin. Sí, esto también ocurrió cuando se hizo el foro APEC, por allá por el año 98 y después se hizo el 2000. La APEC, estamos hablando ya de prácticamente más de 20 años atrás. También ocurrió lo mismo cuando recién se empezaron a tomar estos temas. Y así sucesivamente hacia atrás. Por ejemplo, con la Convención de Ginebra finalizada la Segunda Guerra Mundial. Cuando
a los países, ¿cierto?, se les solicita poder invertir y poder financiar la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y donde se le entregan, ¿cierto?, las penas del infierno a Alemania por, obviamente, ser el gran responsable de esta guerra. Entonces, todas las decisiones que se generan en instancias de conversación entre uno u otro país tienen algún grado de afectación directa, ya sea en el entorno político o ya sea también en el entorno socioeconómico. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, ustedes pueden ver lo que genera el hecho de poseer una mascarilla. Una mascarilla hoy día puede ser un componente de, por así decirlo, de evidenciar un poco la desigualdad que tiene nuestro país. Porque cuando eran escasas las mascarillas, ¿quiénes tenían mascarillas? Recuerden cuando recién partió la pandemia y se empezó a exigir la mascarilla. ¿Quiénes tenían mascarilla? Los chinos, ¿Ah? Cristian, los chinos. los chinos. Cristian, ¿qué iba a decir usted? Muy bien, los chinos, ¿sí? Los equipos de emergencia, nosotros teníamos hartas. En emergencia. Las personas que trabajaban en instituciones donde les entregaban mascarillas. Pero ¿qué pasaba con la gente común y corriente que probablemente estaba sin trabajo en su casa? ¿Tenía mascarilla o no? No, pero se reinventaban y ellos mismos las fabrican. Lo que pasa Exactamente. hoy en día, po. Muy buen punto. Y hoy día, ¿qué es lo que es la mascarilla? Hoy día se transformó en un nicho de negocio. Y ahora también se transformó en parte elemental de nuestra vestimenta, por lo menos para mí. Exactamente. O sea, Entonces, tú todo eso tiene sales- como una transformación lo que está pasando hoy en día. exactamente. De hecho, hoy día es más importante andar con tu mascarilla que andar con tu billetera. Sí, porque en este momento la mascarilla le puede salvar la vida, no la billetera. Exactamente. No, y aparte que si no andas con mascarilla te van a pasar multas. Bueno, la mía tampoco en todo caso porque no tengo ni un 20 ahí en la billetera, así que tampoco me salvaría. Ya, pero lo bueno que entendemos la idea, ¿cierto?, de cómo obviamente todo tipo de situación que pueda ocurrir a nivel exterior y también interior tiene un gran grado de afectación en nuestra organización. Vamos ahora con esto que tiene que ver con las tareas específicas del DO. La aplicación del DO dentro de la organización, la verdad que requiere mucha intuición, requiere mucha habilidad también por parte de los líderes, ya que probablemente en algunas ocasiones vamos a también tener que recurrir al ensayo y error, es decir, evaluar eh, propuestas y también descartar propuestas muchas veces en la marcha. Y aquí el DO nos indica que existen algunas tareas específicas, donde nos dice, por ejemplo, que estructurar equipos que accionen como tales y conformar toda la organización para ello. Nosotros vamos a tener que crear probablemente nuevos equipos de trabajo en nuestra organización para poder implementar el desarrollo organizacional. Vamos a tener que desagrupar algunos ya existentes y poder conformar algunos otros equipos, haciendo la distinción entre grupo y equipo, para poder avanzar en este proceso. También nos indica que tenemos que ser capaces de evaluar las modalidades de relaciones humanas a las cuales ellos se conformen. Es decir, también vamos a tener que hacer algún tipo de diagnóstico o evaluación con lo que conocemos de los grupos que vimos en la primera clase, para ver dentro de nuestra organización qué tipo de grupo, qué tipo de equipo es el que más nos sirve para lo cual requerimos. ¿Cuál es la dinámica de grupos que tiene que tener? ¿Cuál es el grado de compatibilidad que tiene que tener? ¿Cómo lo debemos conformar? ¿Cómo debemos establecer su forma de comunicación? Entonces tenemos que hacer ahí también una evaluación respectiva de cómo se van a relacionar estos equipos de trabajo. También tenemos que hacer una evaluación, como punto 3 acá dice, de las modalidades de conducción, del liderazgo, de cómo nosotros qué liderazgo vamos a desarrollar dentro de la organización. Vamos a desarrollar un liderazgo contingencial, por ejemplo, que en ocasiones sea participativo, en otras ocasiones sea democrático, en otras ocasiones sea un poco autoritario. Eso también lo vamos a tener que definir, ya que como vamos a trabajar con muchas personas y con distintos grupos de trabajo,
probablemente no nos va a servir un solo estilo de liderazgo. Va a tener que estar asociado a la situación en la cual nos encontremos. Ya que, por ejemplo, si tenemos una situación en la cual los grupos estén con una alta resistencia a poder trabajar o de poder aplicar lo que se les está solicitando, quizás vamos a tener que buscar la forma también de presionar un poco a esos grupos por parte del líder. Por ello van a tener que ir variando un poco las formas de liderar a esos equipos de trabajo en función de la situación. Y por eso también existe el modelo de liderazgo que se llama liderazgo contingencial, que es obviamente el que apunta a adoptar una forma según la situación en la cual nos encontremos. Después tenemos el cuarto punto, que habla de la capacitación, de que nos vamos a encontrar con muchos equipos de trabajo o con muchas personas que probablemente no les va a bastar solamente con una instrucción verbal o con una instrucción por escrito, sino que va a requerir también que se modele lo que se requiere hacer, para lo cual también vamos a tener que desarrollar algunas intervenciones prácticas con el objetivo de que ellos puedan aplicar lo solicitado. También tenemos el manejo eficiente de la información, que esto también es sumamente relevante y tiene que ver con cómo nosotros vamos a comunicar la información a los trabajadores, cómo vamos a construir un mensaje adecuado, y recordar, ¿cierto?, que ese mensaje adecuado además tiene que ser transversal. Es decir, si nosotros vamos a implementar un proceso de cambio a nivel organizacional, tenemos que asegurarnos de que toda la organización tenga esa información y que además comparte esa información. Y ese trabajo es sumamente complejo, porque va a requerir de que los agentes de cambio, en este caso los líderes de la organización, hagan una bajada adecuada, hagan una bajada también participativa y que empodere a los trabajadores con este proceso de cambio. Así que el manejo eficiente de la información es fundamental. Ustedes saben hoy día que la información es poder. Hoy día quien tiene la información es el que manda. Ya no basta con tener armamento, plata, en fin, hoy día lo que manda es la información. Si tú tienes información, puedes cambiar el rumbo del destino, como se dice. Y por último, tenemos acá sustanciar colaboración de todos y cada uno de los miembros del personal. Y esto es sumamente importante y por no decir elemental. Tenemos que asegurar que todos los trabajadores de la organización participen del proceso. Acá no hay trabajadores de primera y segunda categoría, sino que todos son, en parte, miembros de la organización y por tanto también se les exige que deben participar de este proceso. Puede ser en menor o mayor medida, pero de alguna forma que ellos sientan que cualquier acción que ellos elaboren o ejecuten tiene incidencia en el proceso en el cual nos encontramos. Eso también se traduce en lo que es el sentido de pertenencia. ¿Alguna consulta por acá? ¿Algún comentario, chiquillos? Nada hasta el momento. Ya, seguimos avanzando entonces. Dentro de la organización, que también ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo, dentro de la organización nosotros tenemos que, de cierta manera, establecer ciertas condiciones que nos aseguren que el cambio se pueda ejecutar. Entonces, el primer punto nos dice que para cambiar una organización es necesario cambiar toda la organización. Nosotros no podemos hacer cambios por partes. No podemos cambiar solamente una parte del conjunto, ya que en algún momento eso nos va a generar algún tipo de problema. Y eso es lo que ustedes también pueden observar en muchas ocasiones en un sinfín de instituciones, en las cuales, por ejemplo, algunos departamentos se modernizan, cambian su estructura de trabajo, cambian sus tecnologías, pero en algún momento igual se genera algún tipo de cuello de botella o algún tipo de incompatibilidad con los otros departamentos y pareciera que el cambio que tú implementaste en tu unidad no va a tener mucho sentido si la otra unidad tampoco fue cambiada, ¿ya? Así que esto es muy importante. Para cambiar, es necesario cambiar toda la organización. Después dice que para cambiar una organización es necesario que quienes la dirigen conduzcan el cambio. ¿Qué significa esto? Que tenemos que
hacer hincapié en la existencia de los agentes de cambio, los líderes, ¿ya? Ahora, podemos tener jefaturas que en muchas ocasiones no cumplen el rol de líder, por tanto también va a tener que ser ahí un trabajo importante de poder identificar efectivamente esos líderes reales que van a poder transmitir el mensaje y van a también ser fuentes de inspiración para poder implementar el cambio. Para eso vamos a tener que pensar en personas que generen confianza, que sean responsables, que también tengan un compromiso importante con la organización, pero también por sobre todo sean quienes puedan liderar y también motivar este trabajo. Tercer punto, para cambiar una organización, el esfuerzo debe hacerlo la misma organización y en una operación de conjunto. Es decir, el cambio no puede ser particionado por estamentos, sino que el cambio tiene que ser propuesto y también llevado a cabo por toda la organización en su conjunto, desde la mesa directiva, el directorio, la gerencia, etcétera, hasta al último eslabón. Y por último, acá en esta primera lámina, dice que para cambiar una organización es necesario aplicar formas sistemáticas de análisis y reflexión con el fin de lograr un modelo de excelencia. Y esto apunta un poco, vamos a volver aquí atrás, apunta un poco a esto, a la importancia que tiene de que cuando nosotros identifiquemos el problema, todos coincidamos en que efectivamente ese es un problema y que vamos a buscar la forma de poder resolverlo mediante alguna acción concreta. A eso también nos apunta ese cuarto punto. Después tenemos que para cambiar una organización es necesario ver, entender y comprometer a sus miembros en el cambio de todas aquellas actividades que no son en la actualidad lo que deberían ser. Esto se refiere muchas veces a la brecha. Nosotros en las organizaciones de repente tenemos establecidas o instauradas formas de trabajar. Nosotros probablemente las ejecutamos de forma parcial o las ejecutamos de otra forma porque entendemos que si las aplicamos de otra forma o de manera parcial igual vamos a cumplir con el objetivo. Entonces también es muy importante hacer una revisión de cada uno de los procesos que existen y si efectivamente los estamos cumpliendo como se requiere y por lo cual también se crean. Después dice, para cambiar una organización es necesario que quienes la componen estudien su situación en términos específicos y operacionales, tales como las actividades de mercadeo, fabricación, investigación y desarrollo, en el área de la administración de las finanzas y el personal, así como de la dirección y la revisión de las metas empresariales. Entonces, fíjense en esto involucra a toda la organización, por tanto el análisis que nosotros hagamos acá en este punto, que es la letra F, nos invita a que también hagamos un estudio acabado de todas las formas de trabajo de la organización, desde el plan de marketing, hasta el plan de administración, el plan financiero, es decir, todas las unidades que intervienen en este proceso. Letra H dice también, pueden ser necesarios, y con frecuencia lo son, algunos argumentos filosóficos y abstracciones conceptuales como una etapa hacia el cambio. Esto nos invita también a que el discurso, ¿ya?, que entreguen los líderes para con sus trabajadores también es sumamente importante. La transmisión del mensaje. Tenemos que construir un relato que permita a los trabajadores involucrarse en este proceso. Y eso también es muy relevante, porque nosotros podemos comunicar un cambio que va a ser exitoso, pero si no lo hacemos de la forma adecuada, no hacemos la bajada de forma adecuada con nuestros trabajadores, probablemente no se va a poder generar. Entonces aquí también tenemos que nosotros hacer un estudio también acabado de cómo se comunican nuestras personas en la organización, qué medios de comunicación son los que más utilizan frecuentemente, cómo es el vocabulario que utilizan nuestros trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, yo en una empresa del rubro de la construcción, si yo quiero agrupar a todos mis trabajadores, principalmente los que están en obra, yo obviamente no les voy a comunicar un proceso de cambio sumamente completamente con conceptos técnicos. Yo tengo que hablar, ¿cierto?, con ellos, así como también hablo con ellos en las charlas diarias que duran 5 o 10 minutos, o en las charlas que hace el prevencionista en otras ocasiones. Entonces es muy importante que nosotros también adecuemos el contenido del mensaje en función de la composición de los trabajadores que están en nuestra organización. Piensen ustedes cuando le entregan un mensaje
a sus hijos, o a su esposa, a su esposo, a su papá, ustedes tienen que variar un poco la entrega del mensaje, porque va a depender también, ¿cierto?, del grado de madurez de la persona, del contexto en el que se encuentren, o de la temática a la cual están informando. Entonces, hay que ser muy inteligentes también en la forma en que nosotros vamos a establecer un discurso para poder fomentar el proceso de cambio. Y por último acá, dice, para cambiar una organización es necesario proceder en una forma ordenada y por etapas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que también demostrarle a la gente que forma parte de la organización que sabemos del tema. Que sabemos que este tema comprende etapas, que hay que hacer un proceso ordenado, y a medida que van avanzando esas etapas y que se van cumpliendo, también tenemos que irle comunicando a la gente para que ellos obviamente reduzcan un poco su ansiedad, ya que con el pasar del tiempo, si la gente no va observando cambios, sino observando cosas concretas, probablemente va a aumentar la ansiedad, va a aumentar la incertidumbre y también pueden generarse algunas situaciones de resistencia al cambio. Así que también es muy relevante que nosotros, a medida que vayamos implementando un proceso de cambio, lo asociemos también a etapas, este proceso. Y vayamos comunicando los resultados de cada etapa. Y vayamos contando y relatando de qué trata cada una de ellas, quiénes son los responsables, cuándo se da por terminada una etapa, cuándo se da por exitosa una etapa, y con ello también nosotros vamos haciendo más partícipes aún a los trabajadores. ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillos? Esto está todo en el cuadernillo por si acaso. Sí, profe. Ya, vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutitos y retomamos, ¿ya? Bueno, profe, gracias. Ok, gracias. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, esta lámina nos muestra solamente 5 opciones, pero ustedes también tienen que entender que a medida que vamos moviendo el puzzle hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia arriba, o hacia abajo, va también teniendo sus variaciones. Y esto va encadenado un poquito con lo que les mencioné anteriormente, de que nosotros podemos implementar estilos de dirección según el tipo de situación. Entonces, a medida que nosotros vayamos evolucionando dentro de la organización y observando que van ocurriendo determinados hechos, podemos ir aplicando distintos estilos de dirección. Podemos jugar con eso. Ese es el contexto situacional. Nos da la libertad de poder adecuarnos según el tipo de situación que está ocurriendo. Ahora, si ustedes ven que, por ejemplo, existe un gran nivel de insatisfacción por parte de los trabajadores, de grandes problemas a nivel interno, de muchos conflictos evidentes, nosotros obviamente vamos a tener que orientar nuestro estilo de dirección hacia la izquierda, en el sentido de poder preocuparnos un poco más por las personas, tener un mayor interés por las personas. Y si ocurre lo contrario, donde obviamente tenemos bajos niveles de producción, pero también tenemos un grupo humano bastante fuerte, vamos a tener que acercarnos también a este lado, a la derecha, ¿cierto? Para poder ir mejorando también los niveles de producción. ¿Qué es lo que es clave dentro de un modelo de desarrollo organizacional y dentro de un proceso de cambio? Tenemos 4 aspectos que son claves. Uno, que es tener una cultura fuerte, una cultura compartida por todos los miembros de la organización, una cultura sana, donde todo lo que nosotros hagamos sea compartido en lo posible por los colegas y también por los líderes de la organización. Necesitamos también personas, individuos que tengan un comportamiento adecuado con este proceso, que es lo que vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, poder identificar bien cuáles son sus valores, sus actitudes, sus habilidades, sus atributos de la personalidad, y cómo esto ellos los plasman a nivel interno de la organización. También tenemos que tener claridad de que los sistemas que nosotros implementemos sean los mejores sistemas, que sean sistemas compartidos también, que la estructura nos permita un nivel de flexibilidad y autonomía que sea importante, en donde las personas sientan libres también de poder desarrollar su potencial, de crecer, y que obviamente no lo vean como ser prisioneras del sistema, o en este caso de las tecnologías que se puedan implementar.
Y por último también hablamos de la importancia de los líderes, de cómo la transmisión de un mensaje, empapar a tu gente de un mensaje de cambio, conlleva un arte, ser muy intuitivo, ser muy empático, ser muy confiable, y eso también hace mucho hincapié en la importancia que toman los líderes a nivel organizacional. Entonces creo que si nosotros hacemos el cierre del círculo, ¿qué nos dice? Que necesitamos en primer lugar organizaciones ágiles, es decir, organizaciones que sean flexibles ante posibles cambios, que sus estructuras no sean tan rígidas y que nos permitan cambiar a tiempo. Respecto después en la evolución de esta lámina nos dice que necesitamos también organizaciones más motivadas, es decir, que su personal esté cada vez más involucrado en los procesos de cambio. Después también nos pide que seamos organizaciones más conectadas, es decir, que nuestros sistemas sean más mancomunados, que tengan mayor interrelación, que podamos ser más colaborativos también en el espacio laboral, que los departamentos tengan un grado de interdependencia en el sentido de que puedan ayudarse mutuamente. Y por último nos pide organizaciones más saludables, ¿ya? ¿Y de qué se refiere esto? A que principalmente nosotros necesitamos organizaciones que hoy día sean capaces de superar sus problemas internos, que sean capaces de promover un buen clima laboral, un buen ambiente de trabajo, que tengan desarrollada también una cultura preventiva dentro de la organización, que se establezcan mecanismos de beneficios para los trabajadores, que existan también identificados programas de bienestar, ¿ya? Y que los trabajadores también tengan instancias de reconocimiento por el trabajo que ellos también desarrollan. Así que tenemos este círculo acá, que es como el ideal, como la utopía de la organización, respecto de lo que esta debería tener para nosotros poder implementar un mejor proceso de cambio. ¿Alguna consulta con esto, chiquillos? Profe, la verdad es que no me perdí de la clase porque me desconecté completamente, no sé qué pasó. Pero esa parte no la... Sí me conecté. ¿Cuál? La que estamos viendo, la del círculo. Sí, exacto. No, sí, en resumen, lo que estábamos indicando es que los 4 elementos del centro de la lámina son los que tienen que estar obviamente subsanados dentro de la organización. Partiendo por una cultura fuerte, personas motivadas dentro de la organización, líderes efectivos y sistemas obviamente que estén ad hoc a lo que la organización necesite y también a lo que la gente puede trabajar. Y eso tenía una esfera exterior que nos pide, o que nos invita a que más adelante nosotros podamos tener organizaciones más ágiles, organizaciones más motivadas, organizaciones mejor conectadas y organizaciones más saludables. Porque si nosotros cumplimos con la dinámica de esta lámina, se nos va a hacer mucho más fácil poder implementar algún tipo de cambio organizacional. Eso era, Profesor, disculpe. ¿sí? Hay otro compañero que se está tratando de conectar, que está esperando su aceptación. Ya que como estaba explicando, no puedo hacer 2 cosas a la vez. Deme un segundito. No lo puedo... Así me dice mi señora, profe. ¿Ah? Así me dice mi señora. Me voy a hacer otra cosa a la vez. A mí también ya me dijeron lo mismo ya. No voy a ser el primero ni el último, eso es lo bueno. Ya somos dos ya. ¿Quién se Fuerte, ahí suba? fuerte en la lucha. Oye, no lo puedo, deme un segundito que no lo puedo agregar. Deme un segundito. Ahí sí, ahora sí, parece que... Ahí sí. Ese es nuestro karma, Rodrigo. Sí. De toda la vida, dicen. Pero hay que vivir con ello. No, estamos ya. Ya. ¿Estamos claros hasta acá ahora sí, chiquillos? Sí, sí. Yo sí, por lo menos. Ya. Ahora, como les decía, esta lámina que ustedes ven acá adelante es el ideal, es la utopía. Nosotros sabemos que eso efectivamente en la realidad no va a ser así. Efectivamente vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas de liderazgo, vamos a tener problemas a nivel cultural en la organización, vamos a tener problemas también con los sistemas, con las tecnologías, pero lo importante es que nosotros apuntemos a mejorar y subsanar esas cosas. Y ahora,
Aquí les voy a pedir mucha atención, ya que esto ustedes no lo van a encontrar en el cuadernillo, pero es muy importante que ustedes lo puedan incorporar a su recuerdo, a su memoria, porque cuando tengan la asignatura de Desarrollo Organizacional 2, vamos a tener que trabajar directamente, ¿cierto?, con esta lámina que van a ver aquí adelante, y lo que ello conlleva. Esta lámina que ustedes ven acá adelante resume prácticamente todo lo que ustedes van a trabajar en la asignatura de Desarrollo Organizacional 2. Es decir, ustedes entendiendo esta lámina van a entender toda la asignatura. La Rachel tiene su micrófono abierto. Ya, ahí está silenciada. Entonces, lo que les decía, ustedes entendiendo esta lámina van a entender un panorama bastante completo, un curso completo. ¿Y cuál es la lógica de esta lámina? Que nosotros nos muestra que para nosotros poder implementar un cambio, tenemos que entender que existe un proceso, existen fases por las cuales pasan las personas que están siendo víctimas, entre comillas, porque entendemos el cambio como un proceso positivo, del proceso de cambio. Y aquí nosotros vamos a mostrar un poquito, vamos a analizar cada uno de estos puntos de la lámina para que ustedes los puedan entender. Y si ustedes se fijan, en la primera parte, nosotros vamos a ir viendo esta curva, y también vamos a ir viendo los sentimientos que están en la parte de abajo, que son las emociones que va a ir sintiendo la persona según el momento de la curva en el cual se encuentra. Entonces nosotros cuando creemos que va a haber un cambio, la primera emoción que nosotros sentimos es una emoción de preocupación. ¿Y por qué es una emoción de preocupación? Porque tenemos de cierta manera incertidumbre. Tenemos incertidumbre de lo que puede ocurrir. Y eso en la curva se refleja con el presentimiento. Nosotros empezamos a presentir que va a haber algo va a ocurrir. Algo va a suceder, algo va a cambiar la estructura, algo va a cambiar lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Después de eso, cuando nosotros ya empezamos a sentir que este cambio ya empieza a tomar fuerza y se empieza como a materializar porque observamos que ocurrió algo, porque vimos una situación que como que nos empieza a comprobar de que el cambio va a ocurrir, nosotros empezamos a sentir miedo. Por ejemplo, si observamos que a un colega lo echaron. Yo ya dejé de estar preocupado, ya estaba preocupado cuando lo llamaron para echarlo. Pero ahora ya lo echaron, entonces ahora yo ya tengo miedo, porque puedo ser el siguiente. Entonces entro en una instancia, según la curva, en una instancia de shock. En una instancia de shock. Ya que un poco afectado. Porque empiezo a decir, oye, parece que esto va en serio, porque si echaron a mi colega, esto va en serio. Y entro después a una nueva emoción, que es el enfado o la irritación, donde ya dejé de lado la preocupación y el miedo. Yo ahora ya simplemente me enojo. Oye, ¿por qué echaron a mi colega? Si mi colega era buena onda, ¿cierto? Era bueno para la pega, le hacía bien a la organización, puta este jefe, ¿cierto? Tal por cual, que echó a mi colega, en fin. Yo me enfado, me irrito, y eso en la curva se llama resistencia. Yo empiezo a trabajar de mala gana, ya empiezo a tener una actitud más negativa a lo que pueda haber ocurrido. Y estoy así durante un determinado tiempo, pero después me dice la línea que yo después entro en otra emoción, que es la frustración. Que es cuando yo llego ya, como digo, pucha, ya, fue nomás, ocurrió. Tengo una aceptación racional. Es decir, yo, ya está bien, ya puede haber sido que lo hayan echado, efectivamente, fue nomás. Una aceptación racional.
pero todavía en mi corazoncito todavía extraño a mi colega. Entonces todavía no puedo pasar al siguiente nivel. Después me dice, de acuerdo a la línea, que yo paso a la nostalgia, donde yo, cierto, recuerdo a mi colega con cariño, pero ya digo, ya pasó, ya hay que seguir trabajando. Y cuando yo digo hay que seguir trabajando, empieza la aceptación emocional. Es decir, la razón, el corazón, me dicen que mi colega debe estar en un mejor lugar. Qué bueno que se fue de esta organización porque se estaba perdiendo nomás. Entonces ya como que ya lo veo como, ya acepté, ya acepté el duelo. Y después, ¿qué es lo que nos dice la línea? Que vamos a pasar de la curiosidad al entusiasmo. Y empezamos nosotros a decir, oye, ¿y quién va a llegar entonces a cubrir la vacante de mi compañero? Y empiezo a ponerme un poco expectante. Oye, ¿y esto cómo nos va a servir para la pega? ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Ya, pero como que me... Y de acuerdo a lo que indica la curva, dice, hay un cierto grado de apertura. Y cuando ya, ¿cierto?, se incorpora esta nueva persona, supongamos, ¿cierto?, que llega un tipo, una tipa bien colaborador, que hace muy bien el trabajo, yo, dentro de la línea que está acá abajo, yo digo, ahora ya tengo confianza de que ya pasó lo peor y que ahora podemos seguir trabajando, y por tanto, según lo que me indica la curva, empieza el proceso de integración. Es decir, esta nueva persona que llega, yo la empiezo a integrar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros estamos viendo acá es cómo se da un proceso de cambio. Yo les di un ejemplo bastante banal, que se me ocurrió en el momento, pero esto obviamente nosotros tenemos que plasmarlo a nivel organizacional, de cómo las personas dentro de la organización van asimilando el proceso de cambio. Ahora, ¿dónde está el peligro? El peligro está, a ver si les puedo marcar acá, el peligro está aquí, donde dice resistencia. En esa parte está el peligro, cuando yo empiezo a tener el presentimiento, cuando me choqueo y cuando me resisto a lo que está ocurriendo. Esa es la parte más peligrosa, porque si yo como líder de la organización, como agente de cambio, no tengo la capacidad para poder aplacar o reducir la resistencia al cambio, el cambio va a fracasar. Porque de aquí, de este proceso, puede surgir una revolución dentro de la empresa. Y es un poco lo que ustedes pueden observar, si lo quieren llevar también a un ejemplo más cotidiano, de la vida real de Chile, lo pueden llevar, por ejemplo, a lo que ocurrió el 18 de octubre. ¿Ya? Pueden hacer ustedes ahí el ejercicio. Tienen harto para hacer el ejercicio. Pero lo importante es que ustedes entiendan la dinámica de esta figura. Entendiendo esta dinámica, ustedes van a entender el proceso de cambio. Y eso es lo que ustedes van a tener que trabajar, obviamente, más adelante. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? No, está No. bien claro. ¿Algo que comentar? ¿No? ¿Algo que comentar? Ahora, si hay un colega que lo echan, porque ha pasado de que hay algunos que no le caen bien, no pasa por esta fase, está todo el rato contento, así que Claro, por eso le digo yo, es un ejemplo nomás. O cuando cambian el jefe, de repente uno igual se pone contento, ¿cierto? De que cambiaron el jefe. claro, sí, Es como eso sí. es como esa alegría falsa, ¿cierto? Esa pena falsa. Pasamos al tiro a la rama de confianza. Claro. Nos saltamos todo el proceso. Todo perfecto. Me acuerdo una vez echaron a un jefe que tenía, y me acuerdo la secretaria llorando, y al día siguiente que se fue, hubo la media fiesta en la pega. Pero claro, como no podía irse sin drama el personaje, bueno, son cosas que ocurren, pero el otro día estaban todos contentos. Dicen, qué bueno que se fue. Entonces, Por cuatro.
Ahí va a depender mucho de la situación para que ustedes puedan aplicar esta lámina, pero lo importante es que se la aprendan, que la recuerden, que la guarden, porque yo sé que les va a servir cuando tengan que trabajar con las asignaturas de O2. Y ya no, bueno, no sé, ahí no manejo los tiempos de ustedes cuándo la van a tener, pero si tuvieron el 1, me imagino que tienen el 2. ¿Ya? Así que, eso chiquillos. Hoy día ya, bueno, ya hemos finalizado la revisión del cuadernillo. Yo ahora les voy a dar la libertad para que puedan ir a trabajar en su foro, para que puedan también preparar su cuestionario número 3, y también para que se pongan de acuerdo entre ustedes de cómo lo van a hacer con el examen. ¿Ya? Yo la verdad que, bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por la atención, por la participación. Creo que todos han sido muy, muy activos en la clase, muy participativos. Yo sé que es difícil trabajar en clase un día lunes, o sea, perdón, un día sábado en la mañana, donde probablemente se te acumula un poco el agotamiento de lo que haces de lunes a viernes, pero obviamente si están aquí es porque hay una preocupación y también hay unas ganas importantes de poder surgir, de poder crecer profesionalmente, así que también por eso yo los valoro y los felicito en ese sentido, y también por eso lo mismo me gusta trabajar mucho con estudiantes de los días sábados, porque también sé que están aquí porque les gusta el tema, porque quieren crecer, y es muy distinto, ¿cierto?, trabajar. Yo, por ejemplo, en la semana hago clases en otras instituciones y hago clases con puros millennials, puros alumnos de primero o segundo año de universidad y institutos que están recién partiendo, entonces la valoración que hacen de las clases no es la misma, se conectan tarde más y nunca, es otra dinámica, pero en cambio el alumno que labura, que trabaja, tiene otra disposición y también tiene otra valoración de lo que es una clase. Así que en ese sentido los felicito y los invito también a que les vaya súper bien, a que aprovechen la oportunidad, y que obviamente el día de mañana sean excelentes profesionales, y eso es lo que también nosotros esperamos. Así que también cuenten conmigo para lo que necesiten por ahí, si necesitan alguna ayuda en alguna otra cosa, alguna asignatura, también estoy disponible, ¿ya? Así que importante que nos podamos ahí estar en contacto, quizás nos veamos más adelante en otra asignatura, quién lo sabe, pero lo importante es que cumplimos el proceso de las 3 clases de buena forma, les ha ido bien también en sus evaluaciones, y espero, ¿cierto?, que obviamente tengan los mejores promedios también, ¿ya? Aunque la señora Marcela me dice de repente, oye, pero ¿por qué sacan tan buenas notas contigo? Yo le digo, bueno, pues si a los chiquillos les va bien, ¿por qué quieren que les ponga rojo? No puedo, pues si les va bien, tengo que calificarlos bien, y yo no tengo problema en poner 7 ni 6. Al contrario, tengo más problemas para poner rojo, porque no me gusta. Así que, importante eso, chiquillos, ¿ya? Así que nos vemos. Muchas gracias, profesor, por todo. Fin de semana. De verdad. Gracias, profe. profesor, que esté muy Excelente clase. bien. Voy a estar atento Gracias, durante profe. poco. Recuerden subir sus trabajos a la plataforma, Sí, no, el trabajo ya se subió, profesor. ¿ya? Los tips, ¿qué, profe? ¿Ah? Los Sí, tips sí. para el examen. Muy bien, ya, ahora lo voy a preparar enseguida. Denme un ratito y les voy a mandar los tips para el cuestionario. Ya, profesor. Gracias, Profesor, profesor. en todo caso, para los que no están, recuerden que, bueno, el foro está hasta las 5, ¿cierto? Sí, Y así es. la evaluación de esas de las 15 preguntas está hasta mañana, hasta las 12 del día. Exactamente. Desde las 5 de la tarde. Muy bien resumido. Bien. Ya, si yo un ratito más le mando los tips, chiquillos, y estamos al habla cualquier cosita. ¿Ya? Gracias. Ya. Ya, nos vemos. Gracias, profesor. Que esté bien. Chao, compañeros, que Chao. estén bien igual. Chao, chao. Igual, Nos saludos. comunicamos por el WhatsApp, chicos.